¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a este tu programa de Todo es Posible. Yo soy Marian Delgado y es un privilegio para mí que estés en sintonía con nuestro programa. Hoy tengo un programa diferente, pero no cambies el canal porque yo sé que Dios va a hablar a tu vida a través del programa del día de hoy. Tengo como invitados a Brian y Rebecca Knowles. Ellos dirigen el ministerio Reaching Out Network. Tienen programas de radio, de televisión, son conferencistas, escritores de libros. Pero Brian y Rebecca son los padres de dos hermosos niños, David y Julia, que fueron adoptados en Rusia en junio del 2006. Bienvenidos. Gracias. Brian, Gracias, Marian. ¿Cómo estás? Qué lindo tenerlos aquí conmigo en el programa del día de hoy. Es un placer. Sabes que estaba viendo, unas estadísticas que mi productora me dio de la cantidad de niños que hay en el mundo que no tienen familia. Así es, muchos huérfanos. 100 millones de niños viven en las calles. 143 millones. Creo que tú, exacto, me corregiste y me dio. 143 millones de niños de huérfanos viven en las calles en el mundo. Eso es una cosa terrible. 50 millones viven de estos 140 niños, de estos 140 millones de niños, 50 millones viven en las calles de Latinoamérica. 85 millones de estos niños entre 11 y 15 años forman parte de la fuerza laboral explotada. 140 millones de estos niños no van a la escuela. Y 5.3% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición. 5% de las niñas menores de 5 años sufren de desnutrición. Esto es alarmante. Yo no sabía que la cifra de niños vagabundos en el mundo era tan alarmante. Y ustedes adoptaron 2 niños. Así es. En el año 2006. Cuéntanos por qué adoptaron. Bueno, la verdad es que el camino que nos llevó a la adopción realmente fue el mismo Señor. Él nos habló acerca de la adopción, a Brian y a mí, después de unos años que sufrimos de infertilidad. Entonces se podría decir de una manera u otra, el camino que nos llevó, que Dios escogió para llevarnos a la adopción, fue el camino de la infertilidad. Brian y yo estuvimos casados por casi 10 años. Cuando tratamos de tener hijos nos dimos cuenta que no podíamos. Fuimos a los médicos y empezamos a hacer muchos tratamientos. Yo sé que muchas personas, tal vez que nos están escuchando, están pasando por lo mismo. Yo sé el dolor que causa el tratar de tener hijos, porque uno trata, uno piensa, ¿no?, que uno hace todo lo posible, y es algo que también para la pareja es bien difícil, porque toca esa área que es muy personal, que es el área sexual, ¿verdad? Entonces se convierte en algo que tú quieres tener tus hijos y entonces la frustración cada mes de que no quedaste embarazada, y también es muy costoso, muchos tratamientos. Brian y yo llegó un día en que nos miramos y dijimos, ¿sabes qué? Yo no puedo más, es demasiado emocionalmente, pero también físicamente, y decidimos que no íbamos a... Sí, yo le dije a Rebeca que si nunca tenemos hijos, tú eres suficiente para mí. Qué tú eres el amor de mi vida, no importa si nunca tenemos hijos. Pero fue algo que en mi mente yo pensaba en adopción, pero no quería decir nada a ella porque entonces era un punto bien así débil, no débil, pero sensitivo tal vez de hablar. Pero un día hablando con el primo de ella en Colombia, él me dijo, yo estaba pensando en adoptar, y yo dije, yo también, y ella escuchó. Entonces fue a través de esa conversación que pudimos empezar. La y conversación. Dijo, yo quería también, pero no quería decir nada a ti, y yo quería, pero no quería decir nada a ti. O sea, los dos querían y no se atrevían a decírselo al otro. Claro, porque era muy eso. sensitivo, ¿no?, hablar sobre eso. Bendito Dios. ¿Cómo fue el proceso de la adopción? Bueno, el día que Brian y yo hablamos sobre adoptar, que fue precisamente lo que él acaba de decir, entonces nosotros sentimos como si hubiéramos quedado embarazados, ¿te acuerdas? Sí, fue algo bien lindo porque... Fue de Dios. Ajá, Dios ya me había preparado el corazón. Unos años muy atrás, Dios me había hablado acerca de si Él me podía confiar sus hijos. Yo no entendí mucho, pero me asusté y no dejé la conversación ahí.
Pero ahora que Brian me dice, vamos, ¿sabes qué? Que creo que debemos adoptar, y yo le dije, me parece fabuloso, es como si me hubieran dicho, Rebeca, ustedes van a esperar un hijo. Y lo primero que llegó a nuestra mente, mi deseo, yo tuve un deseo en mi corazón, el deseo de tener un niño. Yo había escuchado que de los niños, después que tienen 2 años, varones, en Rusia, ya nadie los quiere, porque todo el mundo quiere adoptar. Cuando una pareja decide adoptar, normalmente quieren una bebé y que sea niña, porque piensan, esa es parte de los mitos, ¿verdad? Que piensan que los niños son más problemáticos, no sé cómo piensan. Pero y también piensan que mientras más pequeños, adoptar los bebés mejor. Exacto, sí. Exacto. Entonces nosotros pensamos, pero yo dije, yo le quiero dar la oportunidad a un niño de 2 años que tal vez nadie va a querer adoptar. Y dijimos, después queremos ir a la China, porque en la China a las niñas, precisamente a las niñas las botan en la basura, en las calles se encuentran niñas porque hay muertas. un límite de un hijo por familia. O sea que si una persona tiene 2 niñas, ya la segunda niña como que la rechazan. Bueno, depende, si son muy pobres, ellos tienen que pagar un tax. Es lo que sucede en la China. Es algo social, es un problema social que existe. Bendito sea Dios. Así es. Entonces, cuando son muy pobres, ellos las colocan, si deciden no abortar, que es un milagro ya, ¿verdad? Porque en estos países comunistas no hay ningún rechazo en contra del aborto, que es lastimoso. Lo paga el gobierno y es completamente legal. Exacto. No vale nada. No vale nada. Sí. Pero si ellas deciden, a esta niña, yo le quiero dar el regalo de la vida, yo como madre, entonces son muy pobres, los llevan a un orfanato. Entonces los orfanatos están llenos de niñas en las Chinas. Y entonces, pero la segunda niña, la niña que adoptaron, ¿fue en la China o fue en Rusia? No, nosotros la adoptamos en Rusia. Su madre biológica estuvo en Moscú, precisamente la tuvo en Moscú. Y ahí encontramos a David y a Julia, los 2 al mismo tiempo. Qué cosa. ¿Qué edad tenía la niña? Julia acababa de cumplir 1 año y David acababa de La semana que la conocimos estuvimos con ella el día del cumpleaños. Y David 2 años. ¿Por qué ustedes piensan que la adopción es un milagro? Bueno, precisamente nuestro libro se llama El Milagro de la Adopción, el libro que escribí. Y este libro dice que la adopción es un milagro. Primero porque es un milagro, imagínate, 143 millones de huérfanos en el mundo. Para ese niño que tú adoptas es un milagro. Así es. Así es, ¿verdad? Y es un milagro también porque para personas como Brian y yo, que nosotros tratamos de ser padres y no pudimos, para nosotros la adopción es un milagro. Déjame hacerte una pregunta. Si una persona que nos está viendo está pasando, se puede identificar con lo que ustedes han pasado y quieren adoptar un niño, ¿es muy difícil el proceso de seleccionar la agencia, los recursos, o sea, la parte de financiera? ¿Cómo es el proceso? Explícanos un poquito sobre eso. Bueno, depende un poquito del país. Obviamente nosotros entendemos bien de los Estados Unidos porque adoptamos de ese país. Pero primero hay que empezar con una agencia aquí local del país. Después tienen que hacer todo un background check que se llama, que es miran todos si tú eres un ladrón, toda esa parte. O sea, quieren saber tu vida, si vas a poder, que si es sinceridad de que es una pareja, ¿no? Hacen un estudio de la casa, vienen a tu casa y miran literalmente la casa cómo es, te preguntan cómo tus padres, cómo te crearon, toda esa parte. Entonces, con eso, uno pide la visa, bueno, decide dónde va a ir también, ¿no? A qué país va a adoptar, y así empieza el proceso. Y financieramente es caro también. Bueno, para nosotros el proceso de la adopción realmente duró como unos 9 meses. Oh, pero fue rápido, ¿no? Fue muy rápido, pero el proceso de la adopción de David y Julia duró 3 meses, porque nosotros realmente cuando Dios nos habló de adoptar, Brian es hijo de misioneros en el Brasil y sus padres estuvieron 35 años en el Brasil y los últimos 15 tuvieron una casa para madres solteras, donde muchas madres tuvieron bebés. Entonces nosotros pensamos en lo natural, en la parte humana, dijimos, pues va a ser mucho más fácil ir a Brasil, él es ciudadano brasilero, además de ser americano, y entonces en el Brasil va a ser mucho más fácil porque nos conocen, esa casa tuvo tantos niños y va a ser muy, muy fácil. Y fuimos al Brasil y tratamos de adoptar un niño de 8 años y no funcionó. Entonces
Lo que te quiero decir es que el proceso de adopción siempre es largo y siempre va a costar algo, no solamente dinero, sino porque Dios lo va a usar. Es un proceso en el Igual que que un es un embarazo. Así es, Te claro. duelen muchas cosas. Claro que sí. Sí. Dios va preparando tu corazón, porque la adopción es algo muy, muy especial para el corazón de Dios. Entonces Dios quiere preparar tu corazón para que tú entiendas el corazón de Él de Padre de una manera diferente, porque nosotros somos hijos de Dios a través de la adopción. Así es, somos adoptados. Así es. Amén. Así Entonces, mismo. además de eso, en el corazón de Dios como Padre, Él es el Padre del huérfano. Acordémonos que Dios no es político, Dios no es un mentiroso. Si Él dice, yo soy el Padre del huérfano, Él no es poeta, aunque a veces parece poético, pero cuando Él dice, yo soy el Padre del huérfano, Él es el Padre del huérfano. Entonces, yo tuve que aprender que yo no soy la que voy allá a El salvar, héroe, o exacto, sí. el héroe. ¡Wow! O ¡Qué Dios lindo! en la vida de él, del huérfano. Exacto. Sino, yo no soy Dios en la vida del huérfano, como dice Brian, ni yo soy la gran salvadora del mundo. Es Dios el que es el Padre del huérfano. Él le ha dado una misión a la iglesia, nosotros somos la iglesia, y tal vez para muchos de nosotros esa misión hacia el huérfano incluye la adopción, pero no necesariamente siempre la adopción, pero sí cuidar del huérfano, porque Él es el Padre. Dijeron ustedes que mientras tu papá fueron misioneros en Brasil, tenían una casa para madres solteras. Quiere decir que ustedes ayudaron a mujeres a que no abortaran a sus hijos, Así es. a que pudieran tener un lugar donde poder tener a sus hijos y quizás algunas se quedaban con ellos Así y es. Algunos quizás se quedaban y algunas otras lo daban para adopción. Así es. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo poder ser un canal de bendición y que estas muchachitas jóvenes que a veces quedan embarazadas, que a veces son producto de una violación, producto bueno, de tantas cosas, ¿no? Puedan ellas tener un lugar en el cual sus hijos puedan, no hacerse abortos. Así es. ¿Me Es muy entiendes? importante. Así que eso es muy importante porque a veces se hacen el aborto porque no tienen ayuda. Sus padres a veces las abandonan. Dicen, has deshonrado nuestra familia. Impresionante. Mira lo que y las botan a la calle. Entonces estas niñas no saben qué van a hacer, no saben a dónde van a recurrir. Así que qué poderoso el poder tener un hogar para albergar ahí jóvenes, mujeres Así es. embarazadas Sí, para algo que muy puedan especial. ellas tener a sus hijos. ¿Cómo ustedes prepararon, así como el Señor los preparó, también sus casas, su casa la tuvieron que preparar para cuando ya venían los niños? ¿Qué hicieron? Bueno, fue interesante porque físicamente la casa obviamente cambió todo. Tenía que poner las cositas en las puertas para que uno la abriera. Sí, porque ya con 2 añitos, Sí, ya. ya un niño de 2 años. Sí. Wow, Un año y 2 años. Sí, un fue año y 2 algo años, bien. 2 niños, eso es. Sí. Uf. Sí. Pero otra cosa fue la parte de la familia, porque es una preparación. La otra, la mamá, los papás, mis papás, la mamá de ella, todos los tíos, Así tías. es. Fue algo interesante porque mi padre, cuando dijimos que íbamos a adoptar, uno no sabe cómo los padres van a reaccionar, la familia, y entendimos bien que mi padre fue huérfano. Yo no sabía los detalles, pero de 2 años a 7 años él estuvo en un orfanato. Entonces, para él fue algo como que, gracias a Dios que estoy haciendo algo, porque yo estuve en esa situación y no tuve a nadie que viniera y me adoptara. Qué tremendo. Y tu madre también. Sí, ella perdió a su padre cuando tenía 11 años. Y esa es la otra parte, cuando fuimos a Brasil a adoptar un niño mayor, que tenía 8 años, yo me sorprendí que mi madre no dijo, no, qué locura, debes adoptar un bebé, ¿verdad? Que es lo que los mitos, ¿verdad? Porque ella se quedó huérfana cuando tenía 11 años y cuando yo le decía, mami, yo quiero que tú sepas que un niño de 8 años, o sea, ella tuvo 5 hijos, yo no tenía hijos, yo le dije, mami, un niño de 8 años yo lo considero es un niño. Me dice, mi amor, mi padre murió cuando yo tenía 11 años y a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera adoptado. Y entendí que ella también había sido huérfana y que todos esos niños, no importa la edad, están esperando un papá, están Bendito esperando una Dios. mamá. Vemos que cómo el plan de Dios, cómo el plan de Dios se va desarrollando y dentro de ese plan de Dios está la adopción. Así es. ¿Me entiendes? Qué tremendo Sí, lo de tu fue papá. Tú no lo sabías hasta que Yo no sabía los decidiste adoptar. detalles. Y ahí es donde, ahora hay una unión y un amor. Mis papás con los nietos, un amor impresionante. Y la mamá es como si fueran los hijos de ella, ¿verdad? Así es. Es algo impresionante el amor que tienes.